Hola de nuevo a un vídeo más de nuestro canal, el I Ching de Éranos. Estamos muy contentos de teneros ahí enfrente. Y bueno, pues mirad, hoy venimos con algo bien diferente. Sí, venimos con una consulta que queremos compartir con vosotros, que hemos hecho sobre el año que viene, el Sí, sobre el 2023. 2023. Pero antes de empezar con la consulta, queremos comentaros cómo entendemos nosotros el I Ching. Y bueno, porque a raíz de eso pues se entiende mucho mejor también la interpretación que le vamos a dar a la consulta. Sí, no utilizamos el I Ching para prever el futuro, ma lo utilizamos como un instrumento de sincronicidad, como una manera para invitar sincronicidad. En ese caso, para invitar lo que puede ser requerido, lo que nos puede ayudar en enfrentar este año 2023, que como vamos a ver no va a ser particularmente fácil. Uh-huh. Sí, efectivamente. Es interesante también el sentido de lo colectivo, como vais a ver, que tiene la pregunta que hemos formulado el I Ching, ¿vale? En función de ese sentido también se deriva nuestra interpretación. Y la pregunta que hemos hecho ha sido la siguiente. A ver, Sha. ¿Qué nos reflejará el espejo cósmico en 2023? Antes de empezar con la lectura, queremos comentaros que hoy, que es domingo 20, pues queda solo un día, porque mañana día lunes 21 va a salir al mercado por fin nuestra traducción al español del I Ching de Éranos. Estamos muy contentos, la editorial Cántico ha hecho una edición preciosa, sí, y muy bonita. Han sido prácticamente 2 años de trabajo nuestro. Y bueno, lo que pasa que es que hoy todavía no tenemos físicamente el libro, tenemos el ordenador, así que vamos a compartir con vosotros los textos oraculares de estos hexagramas que nos han salido, el 23 y el 2, con nuestro ordenador. Si nos permitís, aquí tenemos nuestro libro en PDF, que mañana ya va a estar en papel. Bueno, pues aquí va la lectura. ¿Qué tenemos que...? El hexagrama que nos ha salido es el hexagrama 23, despiezar. Sí, efectivamente, este es nuestro hexagrama primario, y entonces, como bien indica la palabra, despiezar es como desmontar todo, hacer en pedazos, hacerlo todo en pedazos para volverlo a montar. Entonces, las asociaciones de la palabra despiezar es degradación, deposición, despojar, privar, desnudar, desollar, pelar, rabanar, despellejar, herir, asaltar. etcétera, etcétera. No fácil, no es. No, y sobre todo es que habla de el ideograma, habla de cuchillo y tallar, de una acción incisiva. O sea que sí, no es fácil, es como si algo que se está desmoronando este año va a ser el corte final. Sí. Este año desmontamos ya toda la maquinaria. Por eso la imagen de la situación, el texto oracular principal, da una indicación inusual en el I Ching. Aquí dice, no es beneficioso tener a dónde ir. Normalmente el I Ching dice, es beneficioso tener a dónde ir. En ese caso no. En ese caso no es beneficioso dar por hecho que tenemos un senso de dirección, ¿no? Sí. Seguir como si no pasara nada, como ¿no? siempre. No va a ser un año de trabajo como siempre. Sí, no va a ser un año en el que las soluciones vienen a través de hacer más cosas. Precisamente como no hay lugar a donde ir, lo que el I Ching nos está instando es a estar parados, a
a no hacer, ¿eh? Este no hacer de la filosofía taoísta, que en el fondo es una espera activa, una espera en aceptación, pero desde luego no es un año para seguir haciendo las mismas cosas que veníamos haciendo hasta ahora, es un año de reseteo, es un año de reseteo. Mirad, queremos comentaros la situación precedente, que es una de las secciones de nuestro libro del I Ching de Éranos, como sabéis, pues tiene varias secciones oraculares, y esta es la situación precedente, en donde se explica que lo que pasa ahora es porque viene a consecuencia de lo que ocurría en el hexagrama anterior, de una secuencia, y así desde el principio. Sí. ¿Te lo puedes leer, Sean? Sí. En ese caso la situación precedente es involucrado en retocarse. Por consiguiente, ha crecido y se ha completado. Consecuentemente, está realmente acabado. De lo anterior deriva el hexagrama despiezar. Despiezar implica despise. Así que lo que está atrás de la situación es retocarse. Retocarse, adornar, pintar, abrillantar, aplicar cosméticos, retocar la apariencia. Fingir. Fingir, hacer creer, ¿no? Eso se ha completado. Sí. Hasta ahora el juego de las apariencias puede como paralizar la situación, pero eso se termina. Sí, eso sí. Llega al final. Sí, es como que esta situación precedente es el origen de lo podrido, ¿no? Sí. Que como veremos es uno de los significados también de este hexagrama, es una de las imágenes del hexagrama, sí. Es la fruta podrida, ¿no? Algo que ya está, pues que no da más, ¿no? También yo creo que nos insta a ir a la pureza, a volver a la pureza, ¿no? Sí. Porque el camino que hemos llevado hasta ahora de retoques, de consumo, de un exceso de consumo, ¿no? De un exceso de bienes, a lo mejor que no necesitamos, ¿no? Que todo eso es como superfluo, pues lo que nos está indicando la situación precedente es ni más ni menos que eso ya está realmente acabado, no lleva a ningún lado. Y esto relaciona con el texto oracular principal que acabamos de leer, de no hay lugar a donde ir. Sí. De esta manera ya no hay donde ir más, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Pero nuestro I Ching tiene más textos. Tenemos, este lo vamos a dejar para luego, si te parece, sí. Para leerlo con la línea, pero están los comentarios emparejados, Sean? Quizá sí. Lo puedes comentar tú. Que en ese caso entre este hexagrama y lo siguiente es el retorno, o regresar. Y el comentario emparejado es despiezar, pudrirse o pudrido, sin duda. Y el comentario del regreso es darse la vuelta, sin duda. Así que hemos junto a un estado corrupto, putrefacto, sucio, y la indicación aquí es hacer un giro de 180 grados, cambiar a la posición opuesta, actuar en sentido contrario. Sí. Y vamos a ir ya con los textos de las líneas mutantes. En este caso nos ha salido la última línea, solo una línea, la última, el 6 arriba, que como veréis, pues, es muy interesante, ¿vale? El 9 arriba. La línea es: el fruto maturo no se ha comido, o no comido. El chino solamente nos dice no comido. Junzi logra un carro. Lo pequeño en la persona despieza la cabaña. Los comentarios. Junzi logra un carro. La gente común del lugar lo transporta. Lo pequeño en la persona despieza la cabaña.
finalmente no se le permite servirse de ella. Ujú. Esto que parece un poco confuso o oscuro, sin embargo, yo creo que nos indica bastantes cosas, entre ellas algún porqué y también potenciales de la situación, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo ves? Como descrizione della situazione tenemos questo: il frutto maturo no se ha comido, no se come. Es que el fruto maduro es como todo lo que tenemos a nuestro alcance, tenemos una riqueza enorme. Si todo fuera bien distribuito, equamente distribuito en la humanidad, estaremos en un mundo feliz. Sí, por eso... No, perdona, por eso a mí un poco me invoca, ¿no? O me viene como una imagen de crisis alimentaria, quizás, ¿no? Y también de crisis, pero provocada también por un olvido, ¿no? Como tú estás diciendo, ¿no? De no reconocer a lo mejor, bueno, no quiero introducir el contenido de la segunda línea, pero de no reconocer que estamos todos en el mismo carro, digamos, ¿no? Sí. Hay esta descripción de la situación presente como fruto maduro que no se ha comido, no se puede comer. Tenemos también la indicación del pequeño en la persona. El pequeño en la persona es la parte más pequeña, más estrecha, más egoica, más inconsciente de todos nosotros, porque este mundo lo estamos creando nosotros. Este pequeño en la persona es lo que arruina la casa. Sí. Y la cabaña, claro que la casa pues es un poco la casa donde todos vivimos. Puede ser nuestra propia casa, pero puede ser, o sea, nuestra propia economía, pero también la casa de todos, ¿no? El planeta. Que es el planeta. Y luego en los comentarios hay algo interesante, ¿no, Sean? Hay algún potencial, ¿no? Sí. Crear este espacio, crear el carro, crear el arca de salvación. El arca de Noé. El arca de Noé. Eso crea la posibilidad de salir de esta situación. Sí, es como un esfuerzo colectivo, ¿no? Sí. Y cuando actuamos de esta manera como Junzi. Que hay que explicar un poco lo que es el Junzi en la filosofía tradicional china y en nuestro I Ching de Eranos. ¿Puedes explicarlo? Junzi, que significa a un nivel también el noble, a un nivel más íntimo, más interior, significa nosotros mismos somos Junzi, somos discípulos de sabiduría. Cuando nos enfrentamos al oráculo, no para satisfacer un deseo personal, sino para encontrar nuestro camino, encontrar nuestro Dao. Sí, exacto. Es ir con esa cualidad de renuncia, ¿no? Y bueno, pues renunciar a los deseos, como dice Shant, y estar abierto pues a la sabiduría que tenemos cada uno dentro de nosotros. O sea, que realmente el Junzi apunta al maestro interno siempre y a la conducta como consecuencia más ética que cualquiera de nosotros podemos tener. Y es muy bonita esa descripción de que colectivamente podemos salir de esta. Mirad, tenemos otro texto más oracular en nuestro libro que se llama Imágenes de Sabiduría, que ahí siempre se explica pues esa conducta ética, ¿no? Ese Junzi que hay dentro de cada uno de nosotros, que es lo que podría hacer, ¿no? Para afrontar la situación que representa el hexagrama, ¿no? Entonces, en este caso, a ver, Shan, tenemos las imágenes de sabiduría que dicen... La sabiduría es
La montaña colindando con la tierra, despiezar. Arriba abundancia, abajo pacificar la situación. Sí, es interesante, ¿no? De cómo abajo es el trigrama interno, ¿vale? Es la situación interna y arriba es el trigrama externo, es la abundancia. Entonces, como de una situación interna de pacificación interna, es decir, de no tener ansiedad, de no tener angustia, de no afrontar la situación con nerviosismo o con miedo, porque normalmente el miedo lo que hace es encerrarnos en nosotros mismos y trabajar de una forma más individual y egoísta, ¿no? O egoica. Pues como pacificando la situación dentro de nosotros mismos, arriba podemos mostrar esa abundancia, esa generosidad, esa apertura, ¿no? Que es la que nos va a sacar, según nos dice el I Ching, de esta situación en la que en principio no hay a dónde ir, ¿no? Y todo este hexagrama, como ha mutado en la línea última, pues nos ha llevado al hexagrama número 2. 2. El hexagrama que espacio o materia en la edición española del libro, Sí. Que es donde las cosas tienen forma, las cosas se manifiestan en la forma, que es la función femenina del dar nacimiento. Y también es nuestro planeta, de lo que pensamos que la Tierra va a tener un rol fundamental en este próximo año, en ese despiezar, en ese desmontarlo todo. Es como que venimos a lo mejor desmontando este sistema a lo largo de los últimos años y es como que la Tierra es como que da un zapatazo y termina ya de despiezarlo todo, pero con un mensaje muy bonito, porque la Tierra es nutritiva, es para volverlo a montar, ¿eh? La imagen del texto oracular de nuestro I Ching dice lo siguiente, veréis qué bonito y cómo tiene que ver con esto que decimos, ¿no? Materia, comienzo del crecimiento. Es beneficiosa la constancia de la yegua. Un Junzi tiene a dónde ir. Al principio está desorientado, al término logra el beneficio señorial. En el suroeste logra compañeros, en el noreste pierde compañeros. Una constancia tranquila es favorable. Wow, como veis, comienzo del crecimiento, ¿eh? Y cuando se desmonta todo, se vuelve a montar. Al principio, veis que dice que el Junzi está desorientado. Es normal porque habrá mucho que ordenar, ¿no? Habrá mucho caos. Habrá caos. Pero bueno, es muy bonita esto, lo de la yegua, Shan, lo de... También hace falta ser constante porque dice, comienzo del crecimiento es beneficiosa la constancia de la yegua. La yegua es... Es como el poder de la tierra, como el dragón es para los chinos, es el poder del cielo. La yegua, la hembra del caballo, es esa femeninidad que da vida, da nacimiento, que cuida, y fuerte. Es muy fuerte, sí. Sí. Y aquí, como veis, también volvemos al potencial. Aquí ya el Junzi tiene a dónde ir. Ya nos lo decía la línea anterior. Colectivamente, todos en el mismo arca, podemos dar ese giro de 180 grados, que significa de alguna manera como regresar al lugar, ¿no? Al lugar de donde, bueno, a un lugar... Donde nos hemos alejado, sí. O que hemos olvidado. Sí, y luego dice que en el suroeste logra compañeros. ¿Explica un poquito lo que es el suroeste? Que Junzi encuentra a sus compañeros en el pasaje que va del Yang al Yin, cuando digamos, se aquieta la urgencia del actuar hacia conquistar, y se crea un espacio de silencio, un espacio de empatía, un espacio en que digamos, la revolución del Yang toma forma. En el compartir.
si se aquieta en el compartir. Así que chicos y chicas, pues bueno, esta es nuestra lectura para el año 2023. Creemos que va a ser un año bueno, de muchos cambios, un año de radical. muchos cambios, algunos dolorosos también. Pero claro, y que nos insta a convertirnos en un Yunzi. Nos insta a todos, a vosotros, a nosotros, a todo el mundo, a ser un Yunzi, a pacificar dentro y a compartir la abundancia afuera. Y bueno, pues esto en cuanto a nuestra lectura. Queríamos también aprovechar para deciros que estamos haciendo en nuestro espacio taoísta que tenemos en las montañas de Granada, de Sierra Nevada en España, pues un retiro para la próxima primavera y nos gustaría mucho que estuvierais ahí con nosotros. Va a ser un I Ching vivo, que llamamos, ¿verdad, Shant? Sí. ¿Por qué? Vamos. Que sea experiencial. Queremos transmitir o dejar la experiencia de la naturaleza, como que el contexto muy fuerte de ese centro. Y dejar que, como dicen los chinos, las palabras del oráculo puedan rodar en el corazón, también con la ayuda de ese entorno y con la ayuda de una rutina de simplicidad y de silencio. Sí, queremos que esas imágenes del I Ching se hagan cuerpo, se corporicen en cada uno de nosotros. Y de verdad que el espacio es absolutamente maravilloso, es un espacio puro, salvaje, como dice Shan, de mucho silencio, de simplicidad. Y bueno, sabemos que quiere, que ayuda, que ese espacio ayuda, ¿no? Que es un contexto perfecto para poder trabajar estas cosas. Y bueno, pues nada, os esperamos, ¿no? Sí. Que tengáis buena entrada de año. Sí. Y un beso. Cuidaos mucho. Y hasta pronto. Y gracias por escucharnos.